Hola a todos, soy María Ángeles Corso, consultora de divulgación dinámica. Os damos la bienvenida a DDF Televisión, un formato en el que a través de una serie de entrevistas docentes vamos a ampliar la formación que se encuentra en nuestro campus virtual y será de la mano de un experto. Hoy nos adentraremos en el curso Educador en Centro de Menores y para ello tenemos con nosotros a Amanda Miranda, que es psicóloga y educadora en un centro residencial básico. Hola Amanda, ¿qué tal? Hola María Ángeles. Bueno, para empezar, ¿qué son los centros de menores? ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso? Pues los centros de menores son unos establecimientos cuya función es dar acogida a menores sobre los que hay una medida de tutela o guarda. Dicho de otra manera, es una casa o un piso normal en un barrio, en un pueblo, donde viven 6, 8 chavales, niños adolescentes, y que visto desde fuera es como un núcleo familiar más. De hecho, los menores van al colegio de la zona, al instituto de la zona, juegan con los niños de las casas de colindantes y un establecimiento, pero que da un espacio de normalidad. Bueno, ¿y cuál sería el papel de las instituciones sociales aquí? Pues el papel de los servicios sociales fundamental es detectar que el menor tiene una necesidad. Hay veces en que a los servicios sociales llega una notificación del cole de que hay un menor en riesgo, hay veces en que es una denuncia o hay veces en que simplemente en el área de servicios sociales trabajan y controlan determinados barrios específicos y ven en qué casa hay una situación de riesgo. Función fundamental, detectar. Una vez que detectan que hay un menor en riesgo, pues ya ven si el riesgo es más moderado y se puede hacer una intervención desde el área de tratamiento familiar, por ejemplo, o incluyendo a los menores en ciertos programas de protección, o si podría ser el caso de que el menor pueda ir con la familia extensa donde sí reciba los cuidados necesarios, o la última medida, que es la más drástica, es retirar al niño del menor, al menor del contexto donde está, porque está en riesgo y pasa a un residencial básico, que ese es el trabajo nuestro, el cuidar de estos niños en esta entidad. Vale, ¿y cuáles serían las funciones del centro de menores? Pues las funciones fundamentales tienen que ver con cuidar que el menor tenga un desarrollo integral en todas las diferentes áreas. La función fundamental, desde un trato profesional y a la vez humano, implica que tú cubras las necesidades a nivel evolutivo que tienen que ver con autoestima, con cuidado, con educación, necesidades sociales, todas las dimensiones que necesita un menor para tener un desarrollo integral, que en su casa o en su anterior residencia no estaban cubiertas, Claro. porque partimos de que eran menores que estaban en situación de riesgo, negligencia, malos tratos y demás. ¿Cuáles serían, Amanda, porque imagino que no todos los centros serán iguales? ¿Podrías hablarnos un poco sobre las diferentes tipologías de centros? Pues es verdad que hay diferentes tipos de centros dependiendo de las necesidades de los menores. Por ejemplo, el centro donde yo trabajo es un recurso residencial básico. Es un sitio donde el menor vive y donde se cubren todas sus necesidades de educación, en el día a día y demás, pero son menores que no necesitan un tratamiento específico. Con el trabajo del equipo educativo ellos van bien. Luego hay otro tipo de centros que son de atención a la infancia. Ahí se trabaja con niños de 0 a 3 años, los niños siguen estando en su casa, pero en unas horas determinadas se atiende a que el menor reciba a nivel educativo unos criterios básicos, se asee, se alimente, reciba afecto, porque se ve que está en riesgo en su casa, pero cubriendo esas horas la situación puede ser recuperable. Ya. Luego hay otro tipo de recursos que son los pisos de mayoría de edad. Cuando el chico o la chica llega a los 18 años,
pasa a este sitio donde va a permanecer tal vez 6 meses, entre 6 meses y 2 años, y ahí hay una serie de normas, hay una serie de supervisión, pero la supervisión ya es muy poca y ellos sí tienen que prepararse para la vida adulta. Tienen que resolver determinados ítems de independencia. Si estaban ya entrando en el mercado laboral, tienen ese espacio porque tienen cubierta techo, comida y otro tipo de necesidades están cubiertas. Sí. Y bueno, digamos que es un espacio donde ellos ya son casi adultos, pero tienen la tranquilidad de no tener que buscar una vivienda y pagarla por su cuenta. Claro. Y por último, el recurso, digamos, más específico en cuanto a los trabajadores son centros terapéuticos. Ahí los usuarios son menores que sí requieren un tipo de trabajo muy específico, ya sea porque son chicos y chicas con algún tipo de desorden mental que no permite que viva en una casa hogar, o ya sea porque haya problemas de comportamiento, de conducta muy graves. Ahora mismo, por ejemplo, hay centros donde se trabaja la violencia filioparental, son como muy específicos. Se me olvidaba, también están los centros de atención de urgencias. Son unos establecimientos que están preparados durante 24 horas para que puedan venir los menores y ser ingresados. Estos menores vienen de una situación realmente complicada y suele ser la policía la que los traslada. Bueno, ¿y cuáles serían las circunstancias que dan lugar al ingreso de estos menores en los centros que nos has comentado? Principalmente las circunstancias que se dan en estos menores es que viven en un ambiente deprivado. Puede ser que estén sometidos por un largo periodo de tiempo a una situación de abandono o negligencia, porque en realidad hay familias que, digamos, están enfermas y no saben cómo cuidar a los menores. En otros casos son malos tratos, hay agresiones, incluso agresiones sexuales. Entonces se ve que el menor está en grave riesgo, que no se están cubriendo necesidades básicas que tienen que ver con necesidades afectivas, necesidades de desarrollo personal, necesidades educativas y ya agresiones o incluso que no se cubra lo básico. Centrándonos en el personal del centro, ¿cuál sería el perfil y las competencias? Pues el personal del centro, todo es un personal cualificado. Para trabajar con menores hay que ser educador social, psicólogo, pedagogo, profesor, trabajador social o alguna licenciatura similar. También en la casa hogar nosotros tenemos un educador social habilitado. Esto se consigue teniendo más de 20 años de experiencia, pero ahora mismo para empezar a trabajar como tutor de menores, pues necesita la cualificación. Partiendo de la cualificación, también tienes que tener una clara tendencia y, digamos, ganas de trabajar con menores, porque es un trabajo complicado debido a que vas consiguiendo objetivos como muy a poquitos, objetivos que pueden ir detrás, y estos menores requieren que tú le proporciones un entorno muy estable y a la vez que tú seas muy humano con ellos. Donde yo trabajo, ahora mismo somos 5 educadores y educadoras, porque es verdad que tiene que estar cubierto 24 horas al día, tienen que estar cubiertos todos los turnos. Claro. Hay veces que eres la persona de turno y hay veces que lo que haces es un acompañamiento a actividades extraescolares, a visitas supervisadas, a sesiones terapéuticas y demás. Claro. Bueno, y centrándonos ya para terminar, Amanda, en tu trabajo, ¿cuáles serían tus funciones? ¿Cómo sería un día a día, el día a día en tu trabajo? Pues un día cualquiera en la casa de acogida empieza cuando se levantan los niños. Hay niños que van al cole, hay niños que van al instituto.
Entonces a los más pequeños tú le llamas, con los más mayores trabajas que ellos de manera autónoma se pongan su despertador, se levanten, se preparen su desayuno, se aseen. Y parece una tontería, pero tú supervisas cosas básicas como es que escojan un atuendo adecuado al clima, que ellos sí desayunen y lleven un desayuno para el cole, que se aseen y demás. Ya ellos van al cole, los que pueden ir solo se trabaja de manera autónoma que vayan, los que son más pequeñitos pues tú los llevas. Y ya cuando vuelven del cole, tu función es acompañarles, calentar la comida, sirves, comes con ellos y tienes un espacio ahí donde ellos te cuentan el día a día cómo ha sido. Además, donde ellos, según la edad que tienen, ponen, quitan mesa, recogen cocina, preparan cubiertos, mientras come trabajan normas básicas de la mesa y demás. Una vez que se come, pues siempre a una persona le toca recoger la cocina y demás, y el resto pues tiene un espacio ahí para descansar hasta que se empiezan los deberes a eso de las 4. Tú les acompañas con los deberes. Muchos de ellos tienen necesidades educativas especiales, con lo cual tú le ayudas, supervisas, digamos, favoreces que hagan un uso responsable de la agenda y demás. Después de la tarde de deberes, pues hay menores que van a actividades extraescolares, hay otros que salen al barrio con amigos, hay otros que tienen en ese espacio una llamada supervisada con familiares y demás. Y además hay un espacio para la tecnología, porque es verdad que ellos también quieren videojuegos y tú supervisas. Es verdad que se supervisa de una manera muy directa. Una vez pasado este rato de ocio y demás, ya empiezas en rutina de duchas, llega la hora de la cena, cenan, y lo mismo, hay alguien que pone la mesa, comemos todos juntos, hay alguien que retira, también se recoge la cocina, tienen un espacio para ver la tele y ya llega la hora de dormir. Cuando ya ellos se duermen, la educadora o el educador que está en turno de noche, pues digamos que realiza documentación para entregar a los técnicos y para tener todo el día registros acumulativos y demás. Y además se hacen otras labores como cocinar para el día siguiente, como tareas más del hogar. Claro. Y así, cuando es el fin de semana, pues todo es un poquito más relajado. Ya tienes espacio para ver pelis con ellos y demás. Claro. Sí. Muchísimas gracias, Amanda, ha sido muy interesante. Seguidamente y después de una pausa publicitaria volveremos con Amanda Miranda para responder algunas de las preguntas que nuestros alumnos han dejado en el servicio de tutoría. No se lo pierdan. Buenas, Amanda, encantados de tenerte con nosotros de nuevo. Centrándonos en las etapas de la infancia y adolescencia, que son las que encajan en el perfil de los usuarios de los centros de protección de menores, en esta línea, David, desde Jaén, nos realiza la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de estos niños que van a un centro de menores? Pues las características de estos niños y adolescentes tienen aspectos similares a los de cualquier niño y adolescente, como por ejemplo que de los 0 a los 7 años están en una etapa más plástica, en una etapa en la que estás aprendiendo cómo relacionarte con el mundo, ahí es donde se fijan los esquemas básicos. Es importante recibir afecto, recibir un esquema
al que poder seguir, de ver cómo funciona la vida y demás, pero partimos de que estos niños vienen de un entorno deprivado. Es posible que en el embarazo a nivel nutricional no haya estado todo bien cuidado, es posible que desde el nacimiento no se haya atendido a estimulación, afecto y cosas básicas, y de hecho por eso estos menores están aquí. Entonces, de 0 a 7 años es como muy importante ofrecer el modelaje. El profesional es el que modela y el que le va enseñando cómo interaccionan en el mundo, y además ofrece esa figura de referencia, esa figura de afecto y esa figura normativa, muy importante. Si ya hablamos de la adolescencia, pues hay que matizar que estos niños y niñas pre o adolescentes, llegado al caso, tienen unas necesidades relacionales especiales. Ellos llegan a un instituto nuevo, es posible que ellos tengan necesidades educativas especiales, además partimos de que traen el supuesto estigma de niño de casa de acogida. Entonces es muy importante que en el trato con el instituto y en el trato con ellos haya mucha comunicación y haya mucho acogimiento, de manera que ellos puedan empezar en un sitio nuevo siendo un chico, una chica normal, sin atender al estigma de no me puedo relacionar con compañeros porque ellos están en una familia normal y yo en una casa de acogida, o ellos son listos y yo soy torpe, o a lo mejor la idea de que yo he aprendido a relacionarme peleándome, porque yo vengo de un barrio marginal y resulta que aquello era un poco la ley de la jungla y necesito ser fuerte y rudo para relacionarme con los demás, y en realidad no. Aquí partimos de cero y partimos de la acogida por parte del instituto y por parte de los educadores en el hogar. Y la segunda y última pregunta nos la hace Inés desde Valencia. Cuando estos niños cumplen su mayoría de edad, ¿a dónde van? Cuando va llegando la mayoría de edad, unos 6 meses antes, se va trabajando con ellos y se va viendo qué es lo que ellos quieren hacer. De manera que en algunos casos ellos pueden volver con la familia extensa. Ya al ser mayores de edad pueden cuidarse y pueden vivir con la familia extensa, en cuyo caso, llegada la mayoría, pues retoman con la familia. En otros casos, que yo diría que la mayoría, se pide un piso de mayoría de edad. En estos pisos ellos van a estar durante un periodo de 6 meses a 2 años, y en este tiempo ellos van a tener una estructura estable, tal como la que hay en la vivienda, en la casa hogar, solo que ellos tienen más obligaciones, unas normas que deben de seguir y bueno, se van preparando para la vida adulta, de manera que quien está estudiando tiene ahí un espacio más de tiempo para continuar su formación y poder entrar pronto en el mercado laboral, y quien sí está ya arrancando con programas de empleo o con prácticas y demás, pues tiene ese espacio, digamos, más tranquilo para poder seguir formándose como futuro profesional y no tener que estar como agobiado con el tema económico, con el tema vivienda y demás. Y hay una pequeña minoría que simplemente decide que no quiere volver con la familia, que no quiere ir a un piso de acogida de mayoría, y decide coger las maletas y marcharse. Que también es una opción con 18 años. Muchísimas gracias, Amanda, por toda la información que nos has aportado hoy. Ha sido un placer. Espero que también haya sido de vuestro agrado y que si tenéis alguna consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del email infoddf@divulgaciondinamica.es, donde estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias por habernos visto y os esperamos pronto aquí en DDF Televisión.